gracias, buen día, feliz sábado para todos. Una alegría de poder estar aquí en la iglesia de Quilmes. Como fue dicho, tuvimos la oportunidad de acompañarlos durante la semana y agradecemos a Dios por eso. Seguramente no es fácil para todos congregarse en los días de la semana, pero qué bueno que podemos estar aquí el sábado para adorar juntos a Dios. Y qué bueno que podemos también hacer planes para estar esta tarde, ¿no? Y juntos compartir un momento especial en el bautismo y en la programación, alabando a Dios, estudiando su palabra, renovando nuestra entrega. Y como decían en nuestra clase aquí de escuela sabática, el bautismo de otra persona es la oportunidad que tengo de renovar mi entrega, ¿no? Y renovar mi bautismo con el Señor, ya que diariamente necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Así que un gusto de haber estado, de estar esta mañana y Dios mediante, de poder estar esta tarde también a partir de las 5 de la tarde en esa programación especial. Esperamos que ustedes también hagan planes de acompañar y de participar juntos. Para mi esposa y para mí ha sido una alegría estar con la iglesia. Y esperamos y soñamos y oramos para que pronto podamos estar como gran familia de Dios en los cielos, en la eternidad, disfrutando de la vida para siempre con el Señor. Yo estuve un sábado aquí y les conté que de los momentos del evangelismo que tuvimos la oportunidad de acompañar, 1983, 2 lugares de predicación, uno del otro lado de la estación, de la vía, y el otro en una carpa en la avenida 12 de octubre. Así que ya pasaron como 43 años, algunos de ustedes no estaban, otros descansan en el Señor, pero así es la familia de Dios que crece, que se multiplica y que extiende el mensaje del Evangelio. Yo quiero contar una historia breve para introducirnos en el estudio de esta mañana, después de haber analizado varios capítulos del libro La clave del cambio. Quiero concentrarme esta mañana en una porción del Apocalipsis, pero la introduzco de esta manera. 2 años después de haber estado aquí en Quilmes, 1985, nosotros tuvimos un programa de evangelismo en carpas también, en la ciudad de Moreno. Yo predicaba en 2 carpas, en 2 lugares. Teníamos 3 turnos cada noche, así que iba de una carpa a la otra y después volvía a la primera. En una carpa 2 turnos y en la otra 1 turno. Y en ese programa, una estaba así a 2, 3 cuadras de la estación, igual que lo de Quilmes, una de cada lado de la vía y de la estación, la otra estaba del otro lado. Pero había un hermano que se llamaba García, Jorge García, que ya descansa en las promesas de Dios, que él se levantaba todos los días a las 4 de la mañana. Trabajaba todo el día. Él trabajaba en la procuración de la nación y a la noche venía y se pasaba los 2 turnos de la carpa donde él iba en la vereda. Y se pasaba en la vereda invitando personas. Él no estaba adentro escuchando las conferencias. Se pasaba en la vereda invitando personas. Muchas personas entraron y recuerdo los momentos emocionantes de los bautismos, cuando más de uno dijo: yo estoy aquí porque este hermano un día yo estaba pasando por la vereda, me habló, me invitó, me insistió y yo entré. Así que toda la noche él hacía el mismo trabajo. Cuando ya estaba pasada la mitad del segundo turno, entonces él entraba, se sentaba en el fondo de la carpa y dormía. Ese era su plan de trabajo. Se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y ya ese horario tarde, ya el sueño y el cansancio lo vencía, pero era un hermano apasionado por compartir la fe y el Evangelio. Y un día me dijo lo siguiente. Dice: yo conozco el Evangelio hace 45 años.
así que lo conocía desde 1940. Estábamos en 1985, lo conocía desde 1940. Y cuando yo escuché la primera vez hablar de la venida de Jesús, la promesa, las señales, el cumplimiento, el dolor, la angustia en el mundo, la necesidad que Jesús venga pronto, yo pensé que ese pronto era tan pronto que yo razoné así. Yo tenía 3 pares de zapatos. Dice, me voy a comprar 3 pares más y así con esto yo tiro hasta la venida de Jesús. Y el hermano García con lágrimas me dice, ¿sabe, pastor? Yo gasté esos 6 pares y gasté muchos pares más y todavía Jesús no vino. ¿Cuántos pares de zapatos hacen falta gastar para que Jesús venga? Claro que la Biblia no tengo una respuesta para esa pregunta. Y tampoco puedo decir que son 2 o son 40. Y como el fin del mundo puede no coincidir con el fin de mi vida, ¿correcto? O sea, aunque el mundo no acabe, puede acabar mi tiempo de oportunidades. Por lo tanto, el único par de zapatos para la venida de Jesús, el que tengo ahora. Porque solamente ahora me pertenece para tomar una decisión por Cristo, por su palabra, por su verdad y por la eternidad. Y así como damos algunos pasos profesionales, científicos, alimentarios y espirituales para tener salud emocional, necesitamos dar algunos buenos pasos espirituales para tener salud espiritual y para que la esperanza de la eternidad se afirme en nuestro corazón y el compromiso de preparar y prepararnos para el regreso de Jesús nos acompañe permanentemente. Yo quiero estudiar con ustedes Apocalipsis capítulo 18, solo los primeros versículos. Apocalipsis 18 contrasta con Génesis, porque en un momento determinado, cuando la maldad era tanta, el Señor tuvo que intervenir a través de un juicio, terminando con la maldad y el pecado de aquellos días. Pero antes de intervenir a través de un juicio por el agua, por lo que fue un diluvio de alcance universal, el Señor tuvo un mensaje de salvación y de esperanza para las personas. Llamó a alguien de nombre Noé y le dijo que tenía que hacer 2 cosas. Tenía que construir un arca y tenía que predicar. ¿Qué es lo que tenía que predicar? Que la maldad había avanzado tanto que Dios haría justicia, que terminaría con el mal y con el pecado, que el mundo sería destruido, pero los que entraban en el arca serían salvos. Ese era el mensaje. El mensaje es: Dios va a destruir la maldad, Dios va a destruir el pecado, Dios va a terminar con el pecado, pero hay un arca de salvación. El que entra en el arca será salvo. 120 años Noé predicó y llegó el momento de obedecer el mandato del Señor. El mensaje era un poco extraño, porque en realidad nunca había llovido. Así que decir que iba a llover y caer agua del cielo era algo nunca visto. Y por el otro lado, que el mundo sería destruido por la cantidad de agua que iba a caer, tampoco era un mensaje así fácil de entender. Pero Noé no se puso a pensar si el mensaje sería fácil de entender, si eso significaría burlas y críticas para él. Noé se puso a pensar en las personas que podían ser alcanzadas con el mensaje y en una oportunidad de salvación para todos. Así que invirtió todo lo que tenía en la construcción del arca y en la predicación. Sus recursos, su tiempo, sus talentos, su vida.
fueron dedicadas a avisar al mundo de una pronta destrucción, pero al mismo tiempo era avisar al mundo de una pronta restauración. El mensaje de Dios que tiene que ver con el fin del pecado es también el fin del dolor, de la angustia. No solo sufrimos por los dolores de parto de un mundo que se termina, nos alegramos por anticipado por la alegría del nuevo nacimiento de un nuevo mundo que está para comenzar. El mensaje de juicio es al mismo tiempo un mensaje de advertencia y de esperanza. El mensaje de Dios que terminará con el mal y con el pecado es al mismo tiempo un mensaje de oportunidades para todo aquel que quiera recibirlo. Cuando llegó el tiempo de las puertas cerrarse, solamente 8 personas entraron en el arca. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Solo 8 personas alcanzaron la salvación que fue ofrecida a todos y tuvieron la oportunidad de un nuevo comienzo. Apocalipsis capítulo 18, primeros versículos, leemos lo siguiente. Después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Nos vamos a detener, nos vamos a concentrar, no solo en la lectura, sino también en la meditación, en la reflexión y en la aplicación de estos pasajes. Se habla de la caída de Babilonia. Hay 2 grandes ciudades que se destacan en la Biblia. Estas ciudades son ciudades espirituales. Existieron también como ciudades literales, físicas. Babilonia existió, Jerusalén existió y existe aún hoy como una ciudad física literal. Pero cuando el Apocalipsis nos muestra el futuro y un final del mal y del pecado y un comienzo de una vida gloriosa para siempre, utiliza estas 2 ciudades simbólicas, espirituales. Por un lado, la Babilonia, símbolo de confusión, de violencia, de maldad, de pecado. Y por el otro lado, Jerusalén, la Jerusalén espiritual, símbolo de una nueva ciudad, de una nueva vida. Y tanto es así que cuando en el Apocalipsis 21, después de los 1000 años de paz en el cielo, cuando será la tercera venida de Cristo a la tierra, cuando Juan ve la visión, dice: he aquí que vi a la Jerusalén descender del cielo, ¿no? La nueva Jerusalén, la ciudad amada que ilustra, que representa los salvos de Dios de todos los tiempos. Así que nosotros vivimos, como vivían en los días de Noé, en un gran contraste. Por un lado, la violencia, la maldad, el aumento que hace necesaria la intervención y el juicio de Dios, igual que en nuestros días. Y por el otro lado, una misión, una fe, una esperanza, un arca a la que hay que entrar para alcanzar la salvación. Este mensaje que acabo de leer tiene la autoridad del mensajero. Dice: vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder. El ángel que desciende del cielo, no de la tierra, porque es del cielo donde proviene nuestra salvación. El ángel que desciende tiene un gran poder. Su gloria
ilumina toda la tierra. La verdad del pecado, del juicio y del nuevo reino no puede ser ignorada. La luz de Dios expone y deja en evidencia la oscuridad. Hay urgencia para compartir el mensaje. Y la figura de un ángel en su velocidad nos habla de la urgencia de retransmitir este mensaje. La señal, la llegada del ángel señala que el juicio es inminente. Así como un día la maldad era tanto que llegaba hasta los cielos, Génesis capítulo 6, y Dios tuvo que empezar de nuevo después de la acción de juicio universal a través del diluvio. Habrá un tiempo en el final, un final muy cercano, porque nuestros días están cargados de maldad, nuestros días están cargados de violencia, nuestros días están cargados de corrupción y, hermanos, Dios va a intervenir para terminar con el mal y con el pecado. Ustedes saben que el ser humano está a un botón de la destrucción. Esas guerras tremendas que suceden lejos nos pueden llegar a afectar a todos. El hombre, usando mal la capacidad que Dios le dio, ha diseñado armamentos para terminar con toda la tierra. Pero Apocalipsis dice que Dios no va a permitir. Apocalipsis dice que Dios sostiene los vientos de la guerra y Él no va a permitir que el hombre autodestruya todo, porque quien va a hacer justicia, destruyendo el mal y el pecado, pero salvando a los pecadores, es Dios. Así que la última palabra no está en la locura, ¿no?, de un presidente o de un tirano que pretenda destruir todo el mundo. Estamos en las manos de un Dios que va a terminar con el mal y con el pecado, pero que va a salvar a los pecadores que creen y que confían en Él. Este mensaje que he leído de la Biblia primero destaca la autoridad. Quiere decir, hermanos, que viene del cielo el mensaje, no viene de la tierra. No es un pastor, no es una iglesia, no es Bruno el que se le ocurre compartir un mensaje. Este mensaje viene del cielo, se origina en Dios. Es el Dios que creó la vida para que vivamos y que le arruinamos momentáneamente su proyecto. Es el Dios que no desiste de amar, que va a recuperar su proyecto de ofrecernos una vida y una vida para siempre. En segundo lugar, después de destacar la autoridad del mensajero, el mensaje hace un diagnóstico de nuestros días, un diagnóstico de corrupción. Ya hemos leído, pero vamos a repasar algunas frases. Babilonia ha pasado a ser un imperio deslumbrante, de ser un imperio deslumbrante como fue en el pasado, poderoso, conquistador. Babilonia pasó de ser ese imperio deslumbrante a ser una Babilonia espiritual, una guarida de demonios, habitación de demonios. Los pasajes describen un sistema corrupto desde adentro. Dice, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y como sucede con Apocalipsis, que utiliza mucho un vocabulario figurado, profético, para que podamos visualizar y entenderlo mejor, el alcohol embriaga y nos tira la capacidad de entender, de razonar, debilita nuestra fuerza de voluntad y quema nuestras neuronas. Y dice que todas las naciones han bebido el vino del furor de la fornicación. Porque así como hay dos ciudades en el Apocalipsis, hay también dos mujeres. Una mujer vestida de sol, que representa la esposa de Dios que se casará con el Cordero, y otra mujer que tiene relación, que tiene vínculos
indecorosos, indecentes. Y dice que aquí las naciones han bebido del vino que marea, que corrompe, que enferma, del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han adulterado, se nubla el juicio de los líderes y todo parece igual. Saben que los grandes sociólogos de nuestros días dicen que vivimos en una moral líquida. Vivimos en un tiempo de moralidad líquida. ¿Qué quiere decir eso de moralidad líquida? Que todo vale, que cada uno lo que busca es satisfacer lo suyo y que no le importa nada ni del otro ni de los principios. Solo la satisfacción del momento, solo la satisfacción mía. Vivimos en una moralidad líquida y lo líquido se va, se evapora, se pierde en las ranuras, no permanece. Vivimos en un tiempo de relativismo, todo es relativo, nada es absoluto. Dios no es absoluto, no existe. La Biblia no es absoluta, hay que saber leerla, interpretarla. Yo elijo qué vale de la Biblia y qué no vale de la Biblia. Solo que si cada uno hace una Biblia a su medida, ¿cuántas Biblias habrían? Si cada uno define cuántos centímetros tiene el metro, ¿cuántos metros diferentes habría? Vivimos en un mundo donde cada uno le pone al metro los centímetros que quiere. Lo espiritual, lo absoluto, lo trascendente, queda licuado, queda evaporado. Y las personas se cocinan en el mismo caldo que ellos fabrican de su propia destrucción. Pero en este tiempo, hermanos, terrible, en este tiempo angustiante, en este tiempo de moralidad líquida y de relativismo, donde todo está bien y nada está mal y cada uno hace lo que quiere y lo que le gusta, en este tiempo se enciende una esperanza. Porque cuanto más grande sea la maldad y el pecado, también más segura y más firme es la intervención cercana y poderosa de Dios. Vimos días difíciles de vivir, angustiantes. Y uno puede decir, son malos. Y yo puedo decir mirando la Biblia que los días que vienen son peores. Y uno dice, pero pastor, ¿usted vino a animarnos o a desanimarnos? ¿Cómo va a decir que los días que vienen todavía peor que esto? Pero yo digo, si los días presentes son malos, si los días que vienen son mejores, los días que vienen, son peores, los días que vienen también son mejores. Porque a la par que sean los peores días, serán los últimos días. Y serán los días del regreso y de la intervención poderosa del Señor. El pecado del lujo, de la soberbia, la riqueza, el hecho de que parece que el hombre todo puede y al final nada puede. Yo voy a contar algunas cositas esta tarde, pero les doy un anticipo de un viaje más allá de las estrellas. ¿Sabe cuánto gastó el ser humano para ir a la Luna hace un par de semanas? 93.000 millones de dólares. Usted no tiene idea cuánto es 93.000 millones, ¿no? Yo tampoco. Pero a ver si les ayudo. ¿Saben cuánto es 93.000 millones de dólares? Es 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares por cada habitante que vive en Argentina. Tampoco tiene idea, ¿no? Tampoco. ¿Qué es 2.000? ¿Cuánto es? Pero mientras el ser humano destaca su avance de la ciencia y con una precisión milimétrica, ¿no? Hace un viaje con 4 personas adentro de 400.000 kilómetros, porque la Luna ha estado a 384.000 kilómetros de la Tierra.
O sea, un viaje de ida y vuelta de 1.000.000 de kilómetros. Y con una precisión tan exacta que dijo, tal viernes a las 21:07 vamos a merizar de nuevo. Y a esa hora la cápsula, la nave, estaba tocando las aguas. Pero mientras tenemos esa precisión, y voy a seguir con esta historia a la tarde, mientras tenemos esa precisión extraordinaria, mientras gastamos 93.000 millones de dólares para mandar 4 personas a la luna, aquí en Quilmes hay chicos que no tienen para comer. Y miles mueren de hambre, y miles mueren por enfermedad, y miles mueren porque no tienen para comer, y miles mueren porque comen mucho o comen mal. Y mientras llegamos a la luna y nos ponemos de acuerdo milimétricamente para hacer eso, resulta que hijos matan a los padres, padres matan a los hijos, esposos se pelean, gobernantes atacan otros países. Vivimos días difíciles. La soberbia, el lujo, la riqueza, el avance científico utilizado para el bien, utilizado para el mal y otras veces utilizado para nada. Vivimos días de doctrinas y creencias adulteradas. Vivimos el día de valores y principios pisoteados. Vivimos el día de fornicación y adulterio espiritual. La gente está casada con Dios, pero se casa con un montón de otras cosas. Vivimos días de rebeldía, de violencia, de idolatría, de indiferencia. Y en estos días llega este mensaje, versículo 2 en adelante. Clamó con potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Esa confusión, esa corrupción, esa mezcla de valores, eso ha caído. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado, los mercaderes se han enriquecido. Unos pocos tienen el dinero de muchos. Y cada vez hay más pobres y cada vez hay menos ricos. Y cada vez hay menos que tienen más y cada vez hay más que tienen menos. Pero ahí llega este mensaje. Y el mensaje poderoso dice, versículo 4, oí otra voz del cielo que decía, ¿qué cosa? Salí de ella. ¿Qué tuvo que predicar? Noé durante 120 años, hay que entrar al arca. En contraste con aquel primer juicio universal a través de la acción del diluvio, en contraste con este juicio definitivo, último, allá había que entrar para ser salvo, acá hay que salir para ser salvo. Ahora, ¿de dónde hay que salir? De Babilonia. Miren la ternura del que hace llegar esta invitación. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Recién dice que esa Babilonia hay violencia, hay maldad, hay pecado, hay corrupción, hay soberbia, hay lujo. Pero ahora dice que ahí el Señor tiene parte de su pueblo. Qué cosa maravillosa, ¿no? Y antes que Él destruya la violencia, la maldad, el pecado y acabe con el mal para siempre, Él quiere sacar de la Babilonia a todos aquellos que acepten su invitación. En el Evangelio Jesús utiliza la misma figura pero con otra ilustración. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo tengo otras ovejas que están en otro redil? ¿Se acuerdan? ¿Pero qué dijo? ¿Las dejamos en el otro redil o qué dijo? ¿Las tengo que buscar?
y traerlas hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. El mensaje profético, hay que salir de Babilonia. El mensaje del Evangelio, hay que salir de los otros rediles. Hay que salir de todo aquello que se opone a Dios, que edifica sobre la falta de principios, sobre la soberbia humana en lugar de edificar sobre la voluntad divina. Hay que salir de Babilonia para unirnos definitivamente al Señor. Hay un llamado personal: salid de ella, pueblo mío. O sea que Dios reconoce a muchos que están en Babilonia como sus hijos. ¿No es extraordinario? Y como pasó a lo largo de toda la Biblia, cuando Dios envió, por ejemplo, a Jonás a predicar a Nínive, ¿Dios quería destruir Nínive o quería salvar Nínive? ¿Destruir o salvar? Quería salvar. Cuando Él dice que vaya y que predique, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahí muestra el propósito de Dios, que es salvar. Porque si lo que quiere es destruir, entonces ¿para qué le va a dar 40 días? Él está dando un tiempo de oportunidades que yo no puedo limitar en días, no puedo, porque no me corresponde, porque la vida no está en nuestras manos y porque tal vez haya 40 días para algunos y tal vez haya solo un día para otros. Tal vez haya solo un momento. Y ese es el momento que tenemos que aprovechar para aceptar el plan y la voluntad de Dios. ¿Y por qué creen que Jonás no quería ir al comienzo? Porque Jonás pretendía que Nínive sea destruida, pero Dios pretendía que Nínive sea salvada. Entonces Jonás dice, yo voy, predico, ¿no? Que van a ser destruidas, después Dios buenito, perdona todo, no destruye y yo quedo mal como profeta. Miren la preocupación de Jonás. ¿Saben cómo yo me lo imagino a Jonás? A Jonás me lo imagino así. Él así en la ladera, con la ciudad atrás, sacándose una selfie con el celular y el fuego atrás. Eso quería Jonás. Dice, pastor, pero no había celular. No había celular. Pero eso quería Jonás. Jonás quería que Nínive sea destruida, mientras que Dios quería que Nínive sea salvada. Pero para ser salvo hay que aceptar el mensaje de salvación, hay que aceptar el llamado al arrepentimiento, hay que aceptar el andar en una novedad de vida, en un camino nuevo, en una vida nueva, en una relación nueva con el Señor. El mandato es a salir, el mandato es a separarse, hermanos, amigos queridos. No hay salvación en Babilonia. El mensaje bíblico es claro, hay que salir de Babilonia, porque si no te vas a contaminar con sus creencias, te vas a contaminar con sus prácticas, con su maldad, con su corrupción, y al final vas a recibir las mismas plagas que Babilonia va a recibir. Hay que evitar la contaminación para no recibir esas plagas. Si nos quedamos en Babilonia, sufrimos las consecuencias de Babilonia. Hay que salir de Babilonia para entrar en Jerusalén. Ustedes deben haber leído, escuchado, o tal vez alguno hasta vio por allí la película, que más allá que tiene condimentos, salsas agregadas, ¿no? Pero la película sobre el Titanic está basada en un hecho real. Déjenme contar algunas cosas de ese hecho real. ¿Saben cómo consideraban ese barco? Insumergible. Insumergible. Era el objeto móvil más grande construido por el hombre en su época. La confianza era tal que el empleado de la compañía, al tirar el barco por primera vez a las aguas, al botarlo a las aguas, dijo, ni Dios mismo podrá hundir este barco. El RMS Titanic fue un transatlántico británico real que se hundió en su viaje inaugural. Primer viaje. 15 de abril de 1912.
chocó contra un gran témpano de hielo, provocando la muerte de 1.500 personas. Había sido construido en Belfast, había sido diseñado para ser el más grande, el más lujoso. Y 45 años después, en 1985, a 4.000 metros de profundidad, más que 40 años después, de 1912 a 1985, a casi 4.000 metros de profundidad, lo encontraron partido en dos pedazos. El barco había partido hacia Nueva York, chocó contra un iceberg, 14 de abril a las 23:40. 14 de abril a las 23:40. ¿Saben cuánto pasó hasta quedar totalmente hundido? 15 de abril a las 2:20 de la mañana. O sea, en 2 horas y 40 minutos, el poderoso barco, el que ni Dios lo iba a poder hundir, estaba totalmente bajo las aguas. ¿Saben por qué de los 2.200 murieron casi 1.500? Porque en otro atisbo de soberbia no pusieron tantos botes salvavidas porque eso afeaba el barco. Afeaba el barco, lo que hacía quedar feo, lo mostraba frágil, lo mostraba débil. Así que solo pusieron unos poquitos botes salvavidas. Solo 706 personas sobrevivieron. Y básicamente por la falta de suficientes botes salvavidas y por el caos durante la evacuación. El capitán Edward Smith estaba al mando de la nave. Ya dije que en 1985, ahora digo que un tal Ballard encontró, dirigiendo un trabajo, en 2 partes, las principales partes del barco, a 600 kilómetros más o menos de Terranova de Canadá. El capitán había recibido ya 6 avisos ese día, 6, de que tuviera cuidado, porque había hielo en esa ruta. Pero el barco mantuvo la misma velocidad. ¿Saben por qué? Porque además querían cumplir otro récord, el récord de la velocidad. No lo va a hundir a nadie, no necesito bote salvavidas, ni Dios puede, el barco en sí es un bote salvavidas. Hay témpanos, no, ¿qué importa los témpanos? Hay hielo. Solo había 20 botes salvavidas suficientes para salvar a esas personas que les mencioné, 706. No pusieron más porque afeaba la cubierta, porque creían que el barco era un salvavidas. Y desde que chocó hasta que se hundió totalmente pasaron 2 horas 40 minutos. La orquesta siguió tocando casi hasta el final. Y uno de los himnos que tocaba era Más cerca, oh Dios, de ti. Un tiempo agónico. Algunos se habían creído en la promoción del pasaje que era insumergible, así que seguían con sus cenas, con sus placeres. Y mientras el barco se inclinaba y la agonía se profundizaba, los músicos tocaron en la cubierta casi hasta el último momento para calmar a la gente, intentando, ¿no?, crear una atmósfera de normalidad y tranquilidad que por supuesto no consiguieron. Mientras la orquesta sonaba, mientras las luces de los candelebros de cristal brillaban, mientras el salón estaba lleno de personas celebrando la supuesta invulnerabilidad del barco, imposible de hundir. Imagínense, yo no le pedí permiso a él, pero lo voy a meter en este lío.
imagínense que está Alejandro en ese barco. Y entonces alguien viene y le dice la severidad del problema. ¿Qué creen ustedes que haría Alejandro? ¿Será que Alejandro se pararía y diría, pido que bajen el volumen de la música porque está un poco fuerte? ¿O diría, pido un cambio de menú porque no hay nada para los celíacos? ¿Ustedes creen que Alejandro haría eso, sabiendo que solo hay 2 horas 40 minutos para todo? Ya que lo metí en lío a él, ahora los meto en lío a ustedes. ¿Qué haría usted? Ahí se alivió, dice, orar y correr, pero ¿para dónde va a correr, no? Arrepentirse. Gastó todo lo que tenía para hacer este viaje ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué haríamos? El oficial que se para sabe que aunque todo parece estable, el agua ya ha sentenciado el final de la nave. No hay música, no hay arquitecto, no hay ingeniero, no hay compañía de navegación. El llamado de Apocalipsis es un grito a la salvación. No hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder. Voy a hacer otra pregunta más todavía. ¿Hasta dónde tendría que llegar el agua para que usted transmita un mensaje de salvación y de esperanza para la gente? ¿Hasta dónde? ¿Tobillo? ¿Rodilla? ¿Cintura? ¿Hasta dónde? La gente deja pasar. La gente deja pasar. Dios golpea la puerta de nuestro corazón y le decimos mañana. Y cuando el Señor vuelve mañana, nosotros le decimos mañana. Pero saben, tal vez no haya mañana. Para quienes desisten, tal vez no haya un mañana de oportunidades, pero sí habrá un mañana de juicio. Para quienes rechazan, tal vez no haya un mañana de oportunidades. No es tiempo de pedir que bajen el volumen de la música. No es tiempo de pedir que cambien el menú. Seguro, hermanos, que con un rostro pálido, porque de temor, de angustia, nos pararíamos en ese lugar para dar un único mensaje. Abandonen el barco. El único mensaje. No hay otro mensaje. Abandonen el barco porque el que se queda en el barco se hunde. Y el que abandona el barco, si echa mano de un bote salvavidas, puede salvarse. El mensaje es abandonen el barco porque se está hundiendo, porque no hay tiempo. Muchos pasajeros se ríen, miran las paredes sólidas de acero, miran sus copas de vino y dicen, este barco es demasiado grande para hundirse. Pero el oficial sabe que aunque por fuera todo parece estable, el agua ya ha sentenciado el destino de la nave. El llamado es eso, es un llamado a salir. Por fuera todo parece brillar, pero dentro del barco hay sentencia segura de muerte. Quedarse en el barco por comodidad es sentencia de muerte. Uno razonaría así, dice, no, pues yo ya pagué la ida y la vuelta, así que me quedo acá. ¿Cómo voy a tirar la vuelta? No, usted no pensaría así, ¿no? Dios no nos pide que arreglemos el barco. Dios no nos pide que pintemos el barco. Dios no nos pide que nos saquemos fotos en el barco. Dios no nos pide que enderecemos los cuadros porque con la ola quedó torcido el cuadro, mejor que quede más derechito. Dios nos pide que salgamos. Ahora, no cuando el agua me llega acá, dice, tengo un poco de margen todavía. ¿Va a usar ese margen para qué? ¿Para tener más riesgo a perderse?
o para aceptar la salvación. Jesús es el único bote salvavidas. No hay salvación en el barco. Del barco hay que salir. Como decíamos anoche, Daniel vivió en Babilonia, pero Babilonia no vivió en Daniel. Babilonia literal acabó, pero Daniel perduró y perdurará con Cristo por toda la eternidad. Que nadie te deje engañar por el brillo de Babilonia. Que no te dejes engañar por la aparente seguridad y el espejismo. Vivimos un tiempo que se agota. Se necesita valor para salir del barco, del orgullo, de la tibieza. Se necesita coraje para abandonar un barco que nos hunde, porque hay que doblegar el orgullo. Pero la voz poderosa, amorosa de Jesús dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Ovejas mías. Dios podría haber razonado así: tengo 99 ovejas acá, solo me falta una. Un negocio de 99% es un buen negocio. Pero ¿qué hizo Jesús? Dejó las 99 y salió a buscar la oveja que le faltaba. Usted escuchó una vez a una madre que tuvo el dolor de perder un hijo, de decir: tenía 5 hijos, perdí uno, pero qué suerte, por lo menos me quedan 4. ¿Te escuchó alguna vez una madre así? Jesús no dice: qué suerte, me quedan 99. Jesús sale a buscar la que falta. Jesús sale a buscar la que falta. Y lo hace con poder, ¿no? Y lo hace con seguridad. Y lo hace con devoción. ¿Será que aquí hay una oveja de Jesús que acepta que el Señor nos viene a buscar? ¿Será que alguien aquí necesita salir del barco de su miedo, del barco de sus vicios, del barco de su soberbia, del barco de su luchar solo? Porque hay gente buena que lucha sola. Necesita salir del barco de luchar solo y luchar con Jesús. No es en Babilonia, es en Jerusalén. No es en el barco, es en el bote salvavidas. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Como alcanzamos la salvación y pronto disfrutaremos por la eternidad. Yo pregunto, hermanos, en esta mañana, ¿cuántos de nosotros quisiéramos renovar nuestra fe, nuestra entrega, nuestro compromiso con una misión? Dios quiere usar tu vida para avisarle a otros que salgan de un barco que se hunde y vivan en una vida nueva en Jesús. ¿Cuántos queremos renovar nuestra fe, nuestro compromiso con Jesús? Puedo ver las manos. Si algo del barco del mundo se nos pegó y se nos metió en la vida, vamos a salir del barco. No puedo arreglar el mundo, ¿no? El mundo sigue su caos. Babilonia, Daniel estaba en Babilonia, pero Babilonia nunca estuvo en Daniel. Yo no sé si aquí todavía hay alguien que necesita prepararse para el bautismo. No sé si hay un amigo, una visita, alguien que todavía no está bautizado, pero que necesita bautizarse, necesita prepararse para un bautismo, sea esta tarde o sea a la brevedad. Yo no puedo decir, habrá tiempo. Yo no sé si habrá tiempo. Lo que sé que Dios nos da una oportunidad ahora y que ahora necesitamos aprovechar. ¿Será que hay alguien aquí que necesita el bautismo, que le gustaría decirle a Dios: Señor, yo quiero subirme al bote salvavidas? ¿Será que hay alguien? ¿Puedo ver las manos? Si hay alguien, veo a alguien y gracias a Dios por eso. Dios les bendiga mucho. Tal vez haya alguien que ya se bautizó. Por esas cosas de la vida, ¿no? Nos enojamos, nos distanciamos, nos enfriamos y necesitamos volver a Dios.
Si alguien necesita volver a Dios, vuelva. Y si alguien necesita venir a Dios, venga. Y si alguien tiene que reconfirmar su caminata con Jesús, reconfirme. Porque no es en el barco que nos lleva al puerto seguro, sino es en el bote salvavidas que nos lleva al puerto de la eternidad. Que Dios bendiga a esta iglesia y nos bendiga a todos y nos ayude a tomar la mejor decisión.